Hola visitantes de libros, ¿cómo están? Espero que bien en este día, sea cual sea el día que estén viendo esto. Después de casi un año y medio, si es que no 2 años, estoy subiendo un video a mi canal de YouTube donde hablo de libros. Y en este caso les vengo a hablar del libro Mañana acabará todo, de Susana Rodríguez Lezaun. Y sin más preámbulo, vamos con la novela porque la verdad es que tengo harto que decir respecto a este libro. Qué delicia. De Susana Rodríguez Lezaun, una periodista vasca popular por novelas policiales, que en este caso ahora viene con una novela histórica brutal, íntima y bastante llamativa en lo que a mí respecta, ya que este libro lo descubrí escudriñando en una librería local de mi barrio, lo vi, me interesó, supe el precio y a eso voy con la intención de este video, es como aclarar si valió la pena o no. Para que se hagan una idea, este librito es importado, distribuido acá en Chile, en mi país, y el precio de coste, el precio al precio público, el precio final, era de 34.000 pesos. Hagan la conversión en su país. 34.000 pesos chilenos, este librito. Yo entiendo, Editorial Navona no es una editorial que se mueva mucho acá, pero dije, ¿valdrá realmente la pena gastar ese dinero en esta novela? Y la verdad es que vi la reseña, me llamó la atención, soy el público objetivo, de verdad. Entonces por eso voy a ir de lleno al grano con eso. La intención de este libro fue escrito dedicado a las víctimas de la guerra de Yugoslavia que se desarrolló entre los años 1991 y el año 2001. Casi una década de conflicto bélico. País que por cierto ya no existe, o sea, sabemos cómo terminó la historia. El contexto temporal es el último periodo de la guerra. O sea, nuestros personajes, nuestra trama se desarrolla en el último tercio de la guerra, por ende el ambiente y la atmósfera está lleno de incertidumbre y desaliento, a la vez que también de una suerte de inocencia y esperanza. No por nada el título se llama así, ya que es la sensación que permea a todos los personajes y todas las decisiones que toman estos a lo largo del libro. Mañana acabará todo, con esta idea de ya va a pasar todo, ya va a pasar todo, va a terminar, pero que ese horizonte nunca llega. La reseña, que es con la que te puedes topar acá atrás, te hago un resumen del resumen. O sea, es un hombre que vuelve después de estar en el frente, vuelve a la casona donde vivió y trabajó, por cierto, antes de irse a la guerra, teniendo la esperanza de que estuviera desocupada para poder, digamos, retirarse en paz, como hasta que todo termine. O sea, básicamente hizo lo que pudo, hizo lo que tuvo que hacer en el frente y vaya que hizo cosas. Sin embargo, no contaba con que en esta casona, donde él se supone que se iba a refugiar hasta el último momento, se iba a encontrar con dos inquilinas, dos jóvenes mujeres y un bebé. Ahora su plan de retiro cambia y de una manera bastante estoica y paternal decide protegerlas. Esto obviamente desemboca en muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. La casa donde están es donde Fyodor, digamos que vivió y trabajó, o sea, un antiguo burdel de monta y media dirigido por Rita, la madame de este lugar. Luego, luego por desarrollos internos de la trama, entendemos que Rita estaba en la casona, que todavía seguía rigiendo en la casona, apareciendo dentro de esta ecuación de personajes singulares y completando así el grupo de protagonistas que vamos a estar acompañando a lo largo de la historia. Si bien el libro trabaja por encima de la mayoría de los personajes, yo siento que cada uno tiene su propia historia, su propio motivo y sirven a la historia, digamos. Todos sirven a la historia, a excepción de un par que ya voy a estar mencionando eventualmente. Personajes. Fyodor, este hombre mayor entre 40 y 50 años, digo hombre mayor, no de que eso sea símbolo de vejez, sino como de hombre ya pasado la juventud, digamos, y aparte habiendo vivido todo lo que pasó en el frente, la verdad es que llega como alguien cambiado. De repente nos llegan flashbacks de esos momentos en la guerra, no calan más allá. Puede ser desalentador para el lector o la lectora curiosa de que quiere saber un poco más del trasfondo de los personajes, pero para el lector que entiende la inferencia, podemos notar en su personalidad y en cómo es él,
estos eventos sí influyeron bastante y que sí le afectaron y que solamente cabe dentro de nuestra imaginación todo lo que tuvo que pasar, aparte de todos los flashbacks que nos dan. O sea, son gestos, miradas, formas de hablar, formas de moverse. Es un hombre tosco, bruto, de pocas palabras, reflexivo, muy estratega también, y debido a los acontecimientos de la trama, que es lo que les expliqué al principio, le toca sacar su lado protector, su lado como paternal. Rita, en cambio, es la antigua casera del lugar, era la madame del burdel cuando estuvo en su apogeo, era la antigua jefa de Fyodor también en este sentido, y Fyodor era su protegido básicamente, o sea, alguien que podía contar con ella para recibir tanto el pago a fin de mes como un hogar. El libro hace mucho hincapié en cómo era la vida antes de la guerra, normalmente con flashbacks de los personajes, independiente de a lo que se dedicaran las mujeres en ese burdel. Te lo describen de una forma muy hogareña, un lugar como una suerte de microcosmos de rutinas que colindaban entre Fyodor, entre Rita, entre las chicas, casi como una familia. Pero claro, esto duele más porque es todo esto antes de la guerra. Ya esta casa ya perdió su vida. Eso con respecto a Rita. Con respecto a las dos jóvenes que Fyodor se encuentra en esta casona, son algo particular. La primera es Adriana, quien es particular porque inspiró a la autora a contar esta novela debido a un hecho sucedido en la vida real. Y la otra es particular, que sería Daniela, porque demuestra una moralidad ambigua. Es un personaje muy oscuro dentro de su claridad, como de su personalidad. Es un personaje que tiene una suerte de conciencia oscura. Entonces tenemos a Adriana, que es la madre del bebé, nos enteramos al principio, y Daniela, que es la amiga que ha estado cuidando a Adriana y al bebé, porque Adriana parece ser una persona fuera de sí, parece ser una persona que no está con los pies en la tierra y que necesita constante atención. Es una persona muy introvertida, es de las que menos interactúa de las dos. Presenta una personalidad retraída, muy introspectiva, llena de sentimientos ocultos. La historia se va desarrollando entonces a través de los días dentro de la casona y las dificultades que tiene de adaptarse, vivir con gente desconocida, la terquedad de algunos, los roces, sus diferencias de motivos de estar ahí, de querer irse, de querer quedarse, etc. El sentimiento que le tienen a esa casa también, porque hay personas que lo ven solo como sobrevivencia, Fyodor lo ve como un refugio y Rita lo ve como algo que es de su propiedad y que nadie más se lo va a arrebatar. Entonces tenemos distintos sentimientos incluso hacia el lugar donde nos estamos quedando. Culpa, memoria, dolor, deseo de que todo cambie, cargando con el peso de los hechos de cada uno. Esto es lo que vemos dentro del grupo particular de protagonistas. Ese es como el día a día y lo vemos durante casi el primer tercio del libro. Es como el adaptarse dentro de un contexto de guerra, dentro de un contexto de supervivencia donde tienen que buscar víveres, comida, estar atento a las noticias, etc. Pero también cuando ya se nos está complicando la trama, se suma otro personaje que es Dunja. Es una ex trabajadora, es decir, una ex trabajadora del burdel, que se adhiere al grupo y con ella supuestamente tenemos una suerte de como de salida, porque ella está de novia, según lo que nos cuenta, con un soldado que es perteneciente a una ONG enviada por la ONU, pero que dista bastante de ser un salvador. Eso y un grupo de forajidos, digamos como estos grupos, típicos grupos que se forman en los contextos apocalípticos, que se aprovechan de todo, o sea, como que quieren reclamar todo, que casi como que quieren apoderarse de todo, muy negan, en este sentido como de Walking Dead, es como un grupo de personajes que tú sabes que lo único que están haciendo es aprovecharse del caos de la guerra para poder sacar el provecho de todo, y cuando digo todo es todo. Lo que influye en este sentido es que ese grupo tiene un nexo con Rita y esto será una molestia constante para Fyodor y para nuestro grupo de jóvenes, mujeres y el bebé, porque esto es lo que genera tensión. Es como que te da un dolor de guata cada vez que sabes que este grupo anda rondando por la casona. Básicamente la estructura es esa, es como primer tercio se van conociendo los personajes, segundo tercio los primeros conflictos. También la autora obviamente en su estructura va aterrizando frases, aterrizando reflexión en torno a la guerra, en torno a la condición humana dentro de estos contextos, los flashbacks que tiene cada uno con su historia. Y todo esto va funcionando súper bien. Y ahora viene mi opinión con spoilers.
Así que si quieres leer la novela, te la recomiendo de partida. O sea, sí o sí, léela, no hay ningún problema. Después te digo si valió la pena o no haber gastado esa plata. Pero veamos si es que te convence. O sea, independiente de los spoilers que vaya a contar, la novela tiene muchas otras cosas. O sea, como que puedes leerla y no te estaría arruinando nada. Solamente que hay ciertos matices que tiene el libro que sí o sí es como que algo que tengo que develar, sí o sí. Así que desde aquí es con spoilers, por si acaso. Son cosas breves, básicamente. Igual voy a intentar no contar todo para que puedas disfrutarlo si es que te interesa leerlo. Fyodor es un gran personaje, sin duda el más complejo de todos, a pesar de que no tenga una relación directa con el grupo. Y eso es lo más curioso. Cumple como un deber profético de ser como el protector de un grupo de inocentes después de haber vivido como un infierno en el campo de batalla. Hay una escena que nos narra cuando, por ejemplo, está secuestrado y lo están torturando para que dé información. Este es uno de los muchos flashbacks o llamado al pasado, que el personaje padece a lo largo del libro. Casi no duerme, sus respuestas son muy lógicas, casi responde como solo en monosílabos. En los flashbacks uno le da pena porque Fyodor era un joven con muchas esperanzas de vida, así como de quería llegar a hacer algo, y después vemos a este viejo roñoso que la guerra le echó como 10 años encima de una. Es triste, la verdad. Bueno, toda la historia de los personajes son tristes. Es un libro muy desgarrador ahora que lo pienso. Rita es curiosa por lo mismo, es porque hay alguien que sin duda odia la vida. A las jóvenes, a Adriana y Daniel, les vive diciendo axiomas sobre hombres y mujeres, de que no se enamoren, que no tengan hijos, que no se casen, como cosas así, pero que tienen todo el sentido del mundo cuando uno sabe lo que vivió Rita y sobre todo lo que padeció Rita, narrado en ese maldito y brutal capítulo 22, que no pude disimular mi cara de desagrado al leerlo. Y claro, te ayuda a entender a Rita, pero ¿a costa de qué? Es como, gracias por el trauma. Lo peor es que te deja dando mil vueltas pensar que es algo no tan lejano a lo que pudo haber pasado en tiempos de guerra y lo que puede estar pasando en contextos de guerra. Dunja es un personaje curioso también, es tierno y todo, pero es demasiado inocente. Su esperanza de huir, de escapar, no la dejan ver, o ahora que lo he reflexionado un poco, quizás le obligan a querer ignorar el hecho de que Richard, este famoso soldado de esta ONG que venía a ayudar en lugares de campaña a los refugiados, que venía de la ONU, que era como de nuestros amigos, fuese un maltratador, un animal, fuese una bestia, un ser despreciable. Uno necesita a lo largo del libro como que a Dunja le va. También te cuentan un poco por encima su pasado y cómo llegó al burdel, cómo llegó a trabajar en lo que trabajaba, lamentablemente, vendiendo su cuerpo. Entonces tú deseas que se cierre de la mejor manera para Dunja, y el libro no te ayuda a sentir que va por buen camino. El caso de Adriana lo encuentro fenomenal. Es mi momento favorito del libro, en verdad, porque es lo más gris del libro. Hay personajes que si bien sirven a la trama, pero este personaje es como dio en el clavo en una escena muy extraña y me encantó. Rita es estricta, Dunja es astuta, Adriana está en las nubes, pero Daniela, en un punto del libro, Adriana, en medio de una discusión rutinaria de la casa, aprovechando la distracción de todos, procede a quitarse la vida. Se arroja desde la ventana del piso arriba, y a mí me dejó descolocado, porque yo no esperaba que fuese algo tan ¡pup! Y todos quedaron así. Y me imagino que, bueno, igual, como que cuando se quita la vida es así. Las personas, tú no sabes cómo están las personas realmente. Entonces, cuando nos enteramos qué pasó con Adriana antes de todo este tema, todo este conflicto bélico, durante, cómo estuvo, cuál fue el origen de Zoran, el pequeño bebé que estaba a su cuidado, no sé. Bueno, la cosa es que de un momento a otro todo cambia y genera más tensión, también genera desgano por parte de los personajes. Pero en este avance luctuoso, vemos como el pequeño Zoran, reitero, así es como bautizan al bebé, pasa el cuidado de Daniela, quien de un momento a otro, aunque después nos explica que fue algo que estaba increciendo dentro suyo, una sensación, toma el cargo de como madre de Zoran. O sea, pero no como cuidadora, así como de "Oh, murió mi amiga", asumamos que era su amiga, sino de madre, como es mi hijo, de quien estamos hablando. Tiene soliloquios donde habla de que será su única madre, su verdadera madre, que Adriana nunca lo quiso por ser hijo de una
por ser un bastardo y recordarle aquel horrible episodio de su vida. Y que fue ella, Daniela, quien en verdad siempre lo quiso. Y quien también en cierta forma se hizo cargo de Adriana y del bebé. Y esto lo hace en una escena que dejaría, la verdad, a cualquier romántico de la época, romántico en el sentido como Brontë, claramente. Dejaría a cualquiera como en búsqueda de algún tipo de condición o estado psicopatológico emocional. Porque le habla a la tumba de Adriana. Le habla a la tumba, así como desde arriba, obviamente estando sola, nadie la escucha, con rencor. Como con la idea de borrar a Adriana de la historia, de la biografía de Zoran. De inventarle un origen. De ser su única madre desde siempre. Hacerlo como hacer esa mentira una verdad absoluta. Borrando todo rastro de Adriana. O sea, fotos, así como yo soy tu madre. Algo muy así como que uno queda con los pelos de punta. Así como yo no lo había visto en un libro. Así como una apoderación y como un cambio sin precedentes. Así como conocemos un poquito más de Daniela en ese sentido. El libro tiene un buen pacing, hablando de estructura, tiene un buen como ritmo, va a escena de acontecimientos presentes, reflexiones, breves diálogos, la verdad es que son bastante breves. A excepción de las veces en que los personajes se cuentan cosas como importantes, como en el caso de Rita en el capítulo 22, ya que ella cuenta su origen y lo que padeció a Fyodor, se lo cuenta él. Entonces también vemos ese flashback como una forma narrada en primera persona. Entonces todo esto mezclado con una trama sencilla, muy pocos altibajos, ya que más que las dificultades que puede tener un grupo para conseguir víveres y no perder el refugio que tanto les costó encontrar también dentro de este contexto tan conmocionado como un contexto de guerra. Fyodor me recordó mucho a Mad Max, pero la Fury Road. Es como que un tipo ya cansado, roñoso, con un pasado que quiere olvidar, callado, estoico, pero con la inevitable tarea de tener que proteger a un grupo de mujeres ajenas a él, porque así el destino se lo impuso. Lo mejor es que el librito, al ser escrito por una mujer, tiene muchos tintes interesantes, tiene muchos matices, los personajes femeninos tanto como los masculinos, y obviamente hay una crítica enorme al tema del abuso que tienen algunas con respecto al personaje de Richard. El abuso de poder que tienen los personajes que supuestamente van a Salvador. O sea, sabemos muchas veces que los militares cuando les dan rienda suelta son capaces de cualquier cosa, sin supervisión, claramente. Y también esta protección por parte de Fyodor le sirve tal vez como una suerte de expiación de sus propios demonios, tal vez. El libro desemboca todas estas tramas, además de la del grupo antagónico, de una manera épica. Obviamente tenía que terminar con algo fuerte, pero sin muchos riesgos, siento yo. Usa un recurso típico para generar tensión en momentos así, donde está todo en juego, lo cierra de buena manera, deja conforme al lector, a pesar de no darte un cierre por completo. No hay un epílogo, como que termina y tú quedas así como con la sensación de ¿qué pasó con estos personajes? Como que te lo deja así a la deriva, muy chejoviano, como que empieza en un punto y termina en otro random, y tú quedas así como, ¿qué hubiese pasado? Ahora, un punto de lo que no logra la novela, siento yo, como lo que me faltó. No me hizo sentir que era la guerra de Yugoslavia. No, y esto es un tema, porque siempre soy quisquilloso cuando los libros se venden como novelas históricas, porque a pesar de no venderse así para nada, pero sí, si te da un contexto, digo yo, cuando se elige una guerra, puedes y debes elegir momentos mucho más característicos que puedan adecuarse a la época. O sea, ¿qué incidencia tiene que sea la guerra de Yugoslavia dentro de la novela? Pudo haber sido cualquier guerra. Ese es mi punto. Que si esta novela está basada en una guerra mundial, la primera, la segunda, no me daría cuenta. No tendría ninguna incidencia. Pudo haber sido cualquier otra guerra y no lo hubiésemos notado. Ese sería como un punto en contra que siento yo que sí me genera ruido, porque era como de ¿qué año es? ¿En dónde estoy? ¿Cómo es? Me faltó descripción de ambiente, atmósfera, mundo. Ese es el tema. Otra cosa es el balance de los personajes. Siento que hay mucho hincapié en acontecimientos. A veces los diálogos son brevemente expositivos. A veces son muy acartonados. A pesar de dar reflexiones interesantes, siento que la autora tenía como reflexiones buenas y las puso así como tirándolas entre medio. Pero cuando uno quiere saber más de los personajes, siento que, y obviamente dan para mucho más, uno queda corto. Uno queda ahí como me faltó un poquito ahí. No me hubiese molestado que fuera más largo. Un tercio quizás, o un cuarto quizás, como netamente con un poquito más de expansión de personaje y una expansión de mundo. Esa es mi crítica como general.
que hubiese servido más a los personajes y a la construcción de mundo más que a la trama, porque la trama es sencilla. Entonces, teniendo en cuenta que si tu trama es sencilla, puedes abrirte a otras cosas, como explorar más los personajes y explorar más el tema de la construcción de mundo. Básicamente, con un tropo simple, como es la historia de un grupo que sobrevive al final de una guerra, pero con personajes más profundizados, humanos, con más matices y completos. Siento yo que hubiese sido un mejor balance entre todos estos aspectos que he estado mencionando en este video. Pero bueno, gente, básicamente el libro me gustó, cumple con las condiciones, es lo que yo esperaba. No es nada del otro mundo, tiene frases portentosas, por supuesto, hay oscuridad en los personajes, lo cual se agradece. Momentos brutales, axiomas que puedes poner como un estandarte para cualquier tipo de guerra y para cualquier momento en el que la condición humana se ve en jaque y tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser y estar consciente de que la decisión que tomes te va a hacer cargar con eso el resto de tu vida. El deseo constante de recuperar las fuerzas, de tener una esperanza ciega en el horizonte, lo gris que pueden llegar a ser las personas en torno a momentos de crisis. En este sentido, el libro da en el clavo, pero mi resolución es que no hubiese pagado la plata que gasté en este libro por esa historia. Sin duda es un tema de contexto, ustedes saben, yo trabajo en el mundo del libro, sé lo que cuestan los libros, importarlos, traerlos, distribuirlos. Entonces esta editorial ya es un poquito cara en España, entonces ya que llegue a Chile, que se distribuya y todo eso, le sube un poco más el precio. Abona para que la estén, pero sin duda tiene un buen catálogo, ese es el tema, es como libritos de nicho, pero para el que tiene las ganas y el bolsillo para poder hacerlo. Ese día yo estaba con ganas de, me voy a dar un lujo para este trabajo, y si bien lo disfruté, es un libro, it's a book. Más allá de eso, puedo decirles que fue una lectura entretenida, y de hecho fue uno de los primeros libros de ficción del año, lo cual me motivó mucho, me quitó un bloqueo lector, así que ese también es un plus. ¿Cuántas estrellitas le doy a este libro? Yo diría que le doy... No doy estrellas. Pensaron que iba a decir estrellas. No, yo no puntúo los libros, me cuesta mucho puntuar los libros. Así que espero que esta, digamos, disección del libro te haya servido como para tener una noción de que a veces hay que tirarse un piquero y aventurarse con novelas que uno no conoce, con libros que uno no tenía en el radar para nada. Este libro lo descubrí literalmente en medio de un estante, lo ojeé, dije, ok, me gustó el inicio, démosle. Así que eso. Como retorno, les digo que hay muchas cositas que se vienen a subirse al canal, reseñas, obviamente reviews. También voy a hacer un poquito de book haul, o sea, de todos los libros que se han estado llegando a la biblioteca. Como se pueden dar cuenta, el escenario cambió porque estoy viviendo independientemente con mi pareja actualmente y estamos felices porque estamos armando una biblioteca bonita, preciosa, que va a acompañarnos dentro de este viaje. Así que eventualmente también voy a estar subiendo ese tipo de contenido como de cositas del librero, cosas de libros que he estado adquiriendo y obviamente tal vez algún tipo de bookshelf tour, así como un tour por mi biblioteca, que sería ya en este caso nuestra biblioteca con mi pareja. Eso, mi gente, espero que estén bien. Recuerden que yo no soy dueño de la verdad, solamente soy un lector curioso de los libros y de la vida. Y sin otro particular, se despide atentamente visitar los libros y que no te falten las lecturas. Recuerda seguirme en redes sociales y darle me gusta a este video para que siga subiendo este contenido si es que te interesan los libros y sus curiosidades.